Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que además habéis pedido muchas veces porque tiene que ver con la conexión con el cuerpo y es cómo regularte cuando sientes ansiedad a través de la conexión con el cuerpo. Para eso tenemos aquí a Candela. Hola Candela, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Candela es colaboradora del equipo de Paula Nutrición y Coaching, psicóloga. No sé si tú quieres añadir alguna cosa. Bueno, aparte de psicóloga, soy profe de yoga, entonces un poco estoy como juntando un mundo con el otro, mente-cuerpo, que para mí no tiene sentido uno sin el otro. O sea que simplemente para que la gente un poco entienda también de dónde viene todo esto, pues esa fusión entre psicología y yoga. Pues bueno, yo empezaría por cómo una persona puede detectar síntomas de ansiedad en su propio cuerpo, ¿no? Pues a ver, es una pregunta bastante recurrente, ¿no? El cómo puedo identificar qué es ansiedad, ¿no? Porque en realidad, bueno, ya partimos de la base de que nadie nos enseña. Creo que en los coles ya desde pequeñitos deberían como darnos X instrucciones para un poco aprender cómo atender esas señales, porque yo siempre digo, la ansiedad al final es una alarma que las personas tenemos que un poco pues suena, entra en juego cuando nuestro cerebro interpreta que hay algún peligro para nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que también debemos normalizarla. Yo siempre la comparo como con la sensación de tener hambre o el sueño, o sea, es algo que nos ayuda y que nos ayuda a sobrevivir, básicamente. Entonces, la ansiedad tiene como muchas caras y también es verdad que depende mucho de cada persona, se manifiesta de una forma u otra. Y sí que es verdad que hay síntomas que son como muy característicos, tipo pues la taquicardia, cuando el corazón nos late más rápido, la sensación de ahogo, la sudoración, los temblores, la tensión muscular. Entonces, para mí una de las formas de identificarla que más suelo trabajar y que para mí también, yo todo lo que trabajo es algo que también he ido como aprendiendo y cosas que me servían a mí de primera mano. Entonces creo que la primera forma de entender y de identificar los síntomas es mediante nuestros sentidos, ¿no? O sea, porque al final es como la forma como más directa entre el mundo exterior y el mundo interior, ¿no? O sea, es como la manera más rápida de recibir información, por así decirlo. Entonces, bueno, una de las formas en las que podemos identificar estas sensaciones es, lo primero, observarlas, ¿no? O sea, identificar que estoy teniendo estos síntomas en el cuerpo y sobre todo aceptarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la taquicardia es un síntoma que es bastante característico, entonces es prestar atención a que tu corazón está latiendo más rápido. Ujú. Luego, insisto en esta parte de que cada uno tenemos unos síntomas. Sí que también esto igual lo repito durante la charla, pero creo que es fundamental que si no logramos aprender a gestionarla, que recurramos a un profesional que nos ayude, ¿vale? Porque si no, la ansiedad sí que es un instinto, pero sí que es cierto que puede ser muy desagradable. Entonces, Y a mí me viene ahora mismo una duda cuando te escucho, ¿no? Esto de cómo prestarle atención a esa sensación, a la taquicardia, no puede derivar en una persona en que aún se genere más ansiedad en ciertos momentos. totalmente. Eso es lo que conocemos como hipervigilancia, que es un poco el que yo mismo hago que, o sea, una cosa es sentir, por eso he dicho la palabra aceptar, ¿no? Prestarle atención y observar esos síntomas y aceptarlos, pero sí que es cierto que si yo me preocupo por esos síntomas, yo mismo puedo entrar como en un círculo vicioso y generarme incluso más ansiedad. Eso le pasa a mucha gente que tiene los típicos relojitos estos que nos controlan las pulsaciones. Ujú. Cuando yo veo que, por ejemplo, tengo las pulsaciones un poco más aceleradas, por lo que sea, cuando yo me doy cuenta de eso es como que se aceleran más. Me agobio, ¿no? Es como, ostras, me va muy acelerado y ya. Así es. Entonces, a nivel sensaciones, podría ser taquicardia, o sea, síntomas, ¿no? Darnos cuenta, sudoración, tensión muscular. Hay algunos síntomas que sean como menos habituales, pero también puedan. Sí, luego, porque fíjate que, bueno, os estaba comentando que los físicos son como los más evidentes y luego hay muchas formas en que la ansiedad se puede manifestar también, por ejemplo, a nivel cognitivo, pues mostrarnos, por ejemplo, más irritables, tener problemas de atención, de concentración, tener incluso problemas de memoria.
problemas en el sueño, en el hambre. También hay gente que, por ejemplo, cuando tiene ansiedad, pierde el apetito porque dice, pues yo, por ejemplo, noto un nudo en el estómago. O todo lo contrario, tú igual también lo has visto como Nutri, ¿no? Esta parte de, por ejemplo, ansiedad por comer. Ujú. Eso también es como bastante frecuente. Luego hay síntomas que también son conductuales. Por ejemplo, si yo estoy más irritable, pues normalmente es la típica frase esta que es súper conocida de tengo la mecha más corta, ¿no? Mm. O, por ejemplo, otro síntoma conductual puede ser el típico movimiento de pierna, ¿no? Como la inquietud motora. Y por Y ejemplo, luego un tic del ojo, ya que hablamos de movimiento. también. Eso, mira, eso por ejemplo me pasa a mí en épocas así como de mucho, 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 mucho estrés, sin llegar tampoco a una ansiedad así más patente, pero sí que es verdad que el tic en el ojo es como súper, súper normal también. ¿Y de qué manera el cuerpo se desregula? Pues claro, el cuerpo se regula en verdad por muchos factores. En psicología es como, a diferencia de otras disciplinas que sí que son como mucho más objetivas, ¿no? Que a raíz de una prueba tenemos como que A causa B. La psicología es como que hay muchos factores que nos pueden llevar a eso. Por ejemplo, desregularnos puede ser desde que, por ejemplo, haya dormido mal, lleve una época de mucho estrés. Por ejemplo, los cambios también pueden desregularnos mucho, porque, bueno, los cambios al final, aunque tengamos que hacer un cambio hacia bien, tipo una mudanza, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a una casa que he comprado, vamos a poner el ejemplo, jolín, toda la ilusión del mundo, pero sí que es cierto que eso puede causarnos, pues, ansiedad, ¿no? Por el propio cambio. Y, bueno, más formas de regularnos, por ejemplo, pues tener alguna discusión con alguna persona cercana, problemas, por ejemplo, en el trabajo. Nuestro cuerpo, digamos, como que tiende siempre a una homeostasis que es como el equilibrio, ¿no? Entre todas las funciones del cuerpo, pero sí que es cierto que a veces se desregula y, bueno, yo soy muy pesada con la palabra aceptar, pero es cierto que a mí me gusta mucho esa palabra de, bueno, yo voy a aceptar que estoy desregulado y luego voy a ver de qué manera, desde esa aceptación, puedo regularme, Ujú. ¿sabes? Pero sabiendo que estas sensaciones son normales y ahora vamos a ver pues de qué manera. Es un poco la responsabilidad que cada persona tenemos de conocer qué cosas nos vienen bien hacer cuando no estamos bien. Totalmente. Y aparte es que la aceptación, qué importante, ¿no? Porque cuando hay lucha, aún se incrementa todo más, ¿no? Es como el sufrimiento, la intensidad o la tensión corporal, es como que va en aumento, ¿no? Con la aceptación es verdad que puede ser desagradable, pero es más calmado, por decirlo de alguna manera, que si yo entro en el no quiero sentir esto, no debería sentir esto, ¿sabes? Entro en estas luchas como si estuviera mal, ¿no? Como si no fuera algo humano y es algo que... A veces también pasa, aquí sobre todo en mujeres, las mujeres también tenemos un ciclo que somos muy, pues al final dependemos de unas hormonas y que a mí a veces me pasa que yo de repente me despierto un día y es como, hoy tengo como ganas de llorar y en realidad no sé por qué, porque no, aparentemente no me pasa nada, pero estoy desregulada, ¿no? Entonces está bien aceptar que, oye, pues igual o me va a bajar la regla o estoy ovulando o no he dormido bien o cualquier cosa. Entonces, desregulada, acepto que estoy así y desde esa aceptación yo, por ejemplo, sé que me viene bien, por ejemplo, andar con mi perra, practicar yoga, estar en contacto con naturaleza, irme a entrenar, hablar con una amiga, escribir, ¿no? O sea, es como buscar esas cosas que nos hacen pues entrar en contacto con una misma y regularnos. Fíjate que yo ahora cuando te escucho es como que veo una desregulación como más moderada, es decir, tengo un poquito más de autocontrol, ¿no? Y ahora me estaba viniendo cuando hay una desregulación en la cual yo me salgo de mi ventana de tolerancia emocional, ¿sabes? Hay un disparador, hay un algo y es como paso del 0 al 100 y empiezo a hacer cosas compulsivamente incluso, ¿no? Es como, no siento que elijo lo que hago, es como me meto al teléfono, mando un mensaje, es como que voy y a veces, muchas veces digo como pollo sin cabeza, ¿no? Es como, Total. no estoy eligiendo las cosas que hago, voy de aquí para allá, de aquí para... ¿no? Entonces, claro, cuando se dan estos disparadores, ¿no? De alguna manera, y yo me salgo, hay veces que igual las actividades que me suelen ir bien en el día a día, cuando me desregulo un día que no he dormido,
no me funcionan tanto en momentos así. A lo mejor no me va bien en ese momento ponerme a meditar o pasear se me queda corto. O no sé cómo decirte, ¿sabes? Entonces, en estos casos que son un poco más intensos, ¿qué sería, bajo tu punto de vista, lo recomendable? Claro, aquí depende ya mucho de cada uno, en realidad. Porque en estos momentos de intensidad sí que es verdad que hacer algo que, por ejemplo, ponerte a meditar, a veces es incluso contraproducente porque no me voy a poder concentrar y me voy a sentir peor por no poder entrar en ese estado meditativo, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí esto es una pregunta difícil porque depende de cada uno, ¿sabes? Lo que le viene bien a uno no le viene bien a otro, ¿sabes? O sea que aquí también sería indagar un poco. Y yo siempre digo, la psicología es mucho ensayo-error, ¿no? O sea, tú pruebas algo, incluso lo que hoy te sirve, mañana puede no servirte. Entonces ahí sí que es como ir probando y decir, vale, pues en estos casos hay mucha gente que, por ejemplo, cuando tiene mucha ansiedad, y se desregula y tiene esos picos tan altos, lo que igual quizás lo que pasa, no lo sé, pero muchas veces lo que pasa es que lo que estábamos hablando antes de la hipervigilancia, de que yo entro en ese pico de ansiedad y estoy tan hipervigilante que no consigo que la ansiedad baje. Entonces hay mucha gente que al tener miedo a esos síntomas, lo que recomendamos es, vale, vamos a buscar esos síntomas entonces, para que te familiarices con ellos, Ya, ¿sabes? para Y que te desde saliera ahí... mejor, ¿no? También. Exacto, exacto. Ya. Sí. ¿Y por qué ocurre la desregulación? ¿Por qué ocurre? Mm. Eh, un poco lo de antes también es como A no causa B, porque no tenemos esto es lo que me desregula. Pueden ser muchísimos factores, al final, externos o internos. Ojo, que esto también es importante, porque muchas veces también es como, no, porque es que esto es lo que me ha ocasionado que yo me desregule. Bueno, igual es también la interpretación que tú has hecho de eso que ha pasado, lo que te está desregulando. Ya. Entonces, eso también habría que ver, ¿no? Un poco. Hay veces que las personas sí somos capaces de identificar qué nos ha desregulado y hay otras veces, por ejemplo, como te decía antes, ¿no? A mí el otro día me pasó, yo me desperté y estaba así como triste y no tenía aparentemente nada por lo que estar triste. O sea, hay veces que sí identificamos y hay veces que no, pero al final es también, vuelvo a lo de antes, aceptar y procesar. Y me viene también como y saber qué va a pasar, ¿no? O sea, que si incluso en un momento dado yo no sé cómo volver a la calma de una forma como más consciente, confiar en que al final hasta el propio cuerpo se va a acabar regulando, ¿no? Y lo que siento va a cambiar, no se va a quedar conmigo eternamente, ¿no? Ni me va a matar, o sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Como poniéndome en el peor escenario de decir, estos son sensaciones corporales, esto es una desregulación y va a cambiar en algún momento, no va a durar eternamente. Exacto, sí, es un estado. Eso Mm. también en terapia también se trabaja mucho, ¿no? El aceptar que tú, uno, no te vas a morir de esto, porque mucha gente viene con esa preocupación de es que tengo miedo a morirme de la ansiedad. Otra cosa es que tú tengas una patología secundaria y que no sepamos que existe. Por eso lo primero, antes de nada, es comprobar si tú a nivel físico tienes una enfermedad o tienes algo que sí que te pueda ocasionar un infarto, ¿no? O sea, algo físico. Algo cardiovascular o... Exacto, pero quitando eso, o sea, nadie se ha muerto por ansiedad, nadie. Ya. Entonces, no, al final un poco pues entender que es eso, que es un estado, que yo no voy a estar ahí siempre. ¿Y cómo podemos pues ganar autoconfianza? ¿Cómo podemos ir gestionando estos, ¿no? Estos estados? Pues, a ver, hay una frase que yo leí hace tiempo que me gustó mucho. La autoconfianza al final se gana cuando yo a base de exponerme y de enfrentarme a esa ansiedad mediante técnicas de regulación, que ahora ponemos algún ejemplo, yo veo que soy capaz, no me gusta mucho la palabra controlar, porque creo que es como que juega un poco de malas pasadas, pero sí de gestionar, ¿no? Entonces, cuando yo pongo en práctica, antes de tener esa ansiedad, ¿vale? Yo practico mucho, mucho, mucho una técnica cuando no tengo ansiedad
para que cuando la ansiedad venga y la ponga en práctica me funcione. Esto es como cuando yo quiero correr una maratón, no puedo presentarme a la maratón sin haber entrenado antes, tengo que salir todos los días a rodar y pues habrá días que estoy más cansado, hay días que menos, pero tengo que insistir. Entonces, la autoconfianza aparece cuando yo practico mucho esta técnica, cuando me hace falta la pongo en práctica, me funciona y entonces yo tengo esa sensación de, bueno, he sabido por lo menos gestionar y entender que no me voy a morir, ¿no? Que yo tengo también un poco esa parte de responsabilidad para gestionarme y entonces ahí es cuando la autoconfianza, digamos, como que sube. Es difícil que una persona gane autoconfianza, muchas veces como que, a ver si me explico, muchas veces como que esperamos a tener autoconfianza para regularnos y Ujú. la autoconfianza es lo último que aparece. Ya, ¿No? Entonces yo a base de ensayo-error voy probando X técnica. Hay veces que digo, mira, esta semana vamos a probar esta técnica. Y a la persona que está en consulta yo le digo, esto puede ser con toda la naturalidad del mundo, que tú la semana que viene vengas y me digas, Candela, no me ha funcionado. No me ha funcionado. Y entonces ahí está el ensayo-error. Pero si no probamos no vamos a saber. claro. Y esto me está Entonces, recordando un montón a cuando alguna paciente, alguna clienta me ha dicho, bueno, que antes de ir a situaciones temidas o sea, por ejemplo, en la playa, una comida familiar, ¿no? Algo relacionado con los TCA o con la relación con la comida. Es como no lo hago hasta que no sienta seguridad o confianza, ¿no? Y esto mismo les digo yo, ¿no? Es como necesitas empezar a hacerlo con ese miedo, con esa ansiedad y poco a poco se irá reconstruyendo tu confianza corporal, irás ganando esa confianza, pero claro, viviendo la experiencia. Si yo me quedo en la habitación, si yo me quedo en mi casa y no voy a esas situaciones, las evito, pues al final el miedo como que se va haciendo cada vez más grande, yo me hago más chiquitita y precisamente llega cuando yo lo empiezo a transitar. No antes, no puede llegar antes, ¿no? Me falta la experiencia de cada vivencia. El, claro, el poder total. sentirme capaz de haber podido sobrellevar una situación, ¿no? Porque si no me expongo, tampoco me doy la oportunidad de saber, oye, pues mira, he sido capaz, he podido, ¿no? Salir viva, he sobrevivido de esta situación, ¿no? Claro. De hecho, una de las cosas que a mí, como técnica, ¿no? También para aprender a ganar esa autoconfianza y regularnos, me parece súper interesante lo que se conoce en general como el refuerzo positivo, ¿no? O sea, cuando yo me enfrento a algo que me ha dado miedo, independientemente de cómo me haya salido, yo ya me he enfrentado a algo que ya me estaba costando y que estaba evitando hacer, yo me tengo que reforzar, ¿no? Porque parece que es como que tenemos palabras bonitas para la gente, pero para uno mismo, ¿no? O sea, yo soy, además en consulta soy súper pesada con los refuerzos, voy reforzando todo lo que, el mínimo cambio, porque, oye, ya es una semillita que hemos introducido para un posible cambio que poco a poco se irá notando, pero son cambios como muy, pues eso, muy, muy despacito. Otra cosa que también creo que es importante es trabajar en hacerlo de manera progresiva. O sea, no podemos pretender, por ejemplo, este ejemplo que estabas diciendo de ir a la playa o a una comida familiar, de exponernos a esas cosas que nos dan tanto miedo, lo ideal es hacerlo poco a poco. Ujú. Pues primero ir acompañada, ¿no? O sea, gestionar un poco estos momentos de manera que yo vaya a sentir cierta seguridad dentro de que sé que me voy a sentir insegura. Tal cual. Y un poco pues ir como jugando con eso y poquito a poco pues subir escalones dentro de lo que es ese proceso. Ujú. Sí, totalmente. Esto me recuerda mucho al hablar en público, ¿no? Es como pasar de no hablar en público a hablar para 200 personas en una charla. Es como, bueno, primero igual podemos hablar para dos, otro día para tres, ¿no? Es como esta progresión. Y podemos darle a la gente como unas pinceladas de pues, esos recursos para poder gestionar estos estados. Antes hablabas de algunas cosas que a ti te funcionan, como pasar con tu perrita y todo esto. Podríamos dar así como ejemplos para ir cerrando. Me gustan varios ejercicios. Hay uno que me gusta en especial que tiene que ver con el enraizarnos con el suelo, ¿vale? Es un ejercicio que se puede hacer o de pie o se puede hacer sentado.
Y es un poco buscar la sensación del anclaje con el suelo, porque esto nos ayuda a bajar, ¿no? Muchas veces estamos como muy aquí y esto nos ayuda como mucho a bajar. Entonces es esto sería una meditación que es, pues eso, ¿no? Un poco, puedes mantener los ojos abiertos o cerrarlos, como cada uno se sienta cómodo, y como intentar visualizar, imaginar bien, como si las plantas de los pies, o en el caso de que estemos sentados, la parte de los glúteos y las piernas, como si de ahí salieran como raíces que nos enraizan hacia el suelo. A mí es un ejercicio que en especial me gusta, me ayuda mucho. Luego, la respiración es una práctica que es muy potente, puede ser reguladora o puede desregularnos. Entonces, la respiración debemos aprender a hacerla bien, porque ya te digo, es una cosa que puede ser contraproducente o todo lo contrario. Entonces, respirar de manera profunda. Hay un ejercicio que a mí también me gusta mucho, que es imaginar que tenemos un globo en la zona del estómago y entonces cuando inhalamos observamos como si ese globo se hinchara y cuando exhalamos como si se deshinchara. Y jugar un poco con la forma del globo, imaginar el color, ¿no? Un poco buscar esa sensación. Y luego hay una práctica que también me gusta mucho que tiene que ver con el cuerpo, que es el automasaje, ¿no? O sea, es como, en el caso de que resulte agradable, pues tocarnos, ¿no? O sea, el darnos, aplicarnos la presión que cada uno considere, dependiendo del día y del momento, pues, ¿no? Un poco el entrar en contacto con tu propia piel y, pues, recorrer, pues, el cuello, la zona cervical, los hombros y observar cómo las sensaciones cambian. Y muchas veces también nosotros estamos tensos sin ser conscientes. Hay mucha gente que incluso está como con la postura así, ¿no? Pues con este tipo de masajes conseguimos que la tensión muchas veces muscular se alivie. Luego otro tipo de prácticas como es el yoga, que también fusiona mucho la respiración con el movimiento y eso también ayuda mucho a bajar los niveles de ansiedad. Bueno, luego ya prácticas como sin entrar tanto en el cuerpo, pues eso, que cada uno investigue qué cositas le viene bien practicar para desfogar, desahogarse. Hay mucha gente que prefiere ir al gimnasio y quemar toda la adrenalina y hay gente que prefiere otro tipo de actividades. Entonces, también eso, dependiendo de cada persona y de cada momento, igual te sirve una cosa o te sirve otra. Pero bueno, yo creo que estas cositas así más con el cuerpo ayudan mucho. Pues muchas gracias, Candela. Recordarle a las personas que nos estén viendo que eres especialista en ansiedad, problemas emocionales, autoestima. También me gusta que podamos hacer esta charla para que puedan conocerte. Muchas veces me preguntan, ¿no? Antes de un acompañamiento, ¿y puedo ver a esta persona, ¿no? Entonces, me gusta que podamos hablar de este tema en concreto también, que es algo que tú acompañas en tus procesos. Y bueno, pues nada, agradecerte tu tiempo y tu presencia. Y no sé si tú quieres cerrar con alguna cosa, quieres dar alguna última pildorita o... Bueno, un poco pues eso, recordar que hay veces, hay situaciones en las que vamos a sentir que no podemos y está bien también, que recurrir a ayuda de profesionales es pues al final ser también responsable de uno mismo y que un poco conectando con esta parte de que no tenemos por qué poder con todo, que pues al final los psicólogos estamos para esto. Yo acompaño a muchas personas que tienen pues eso, este tipo de desregulaciones y que trabajando en ello yo siempre digo, lo vamos a conseguir, o sea que tenemos que tener también esa esperanza y bueno, y con paciencia siempre, pero pues eso, que los profesionales estamos para esto y que la gente cada vez un poco pues como que parece que confía más en la psicología para acompañar estos procesos, o sea que súper bien. Yo encantada de estar aquí también. A mí me encanta, yo estaría 3 horas aquí hablando contigo de esto, pero bueno, ha estado muy bien, la verdad. Pues sí, muchísimas gracias, Candela. Un abrazo.